Empezamos el Sorpréndenos. programa. ¿Escuchas la música? Yo creo, Pancho, que está llegando un Sí, poco po. pequeño, weón. Ah, ¿qué cosa? La banda sonora de 28 días después. La banda sonora 28 días después, exactamente. Yo creo que está muy acorde a lo que Sí. vive, a lo que vive ahora el gobierno. No sé qué es como el momento ya de el apocalipsis, ¿o no? Hoy día tenemos Sí, una pauta, ya estamos empezando a grabar. Eh, yo creo que esto es lo que está escuchando Piñera ahora en su despacho en este momento. Vamos a bajar aquí, vamos a bajar la musiquita. ¿Y cómo están, chiquillos? bien, 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 bien. Eh, Aquí, Dime, David. sin dejarnos de sorprendernos un día más, que es un día, cada día es una nueva, uno se despierta en la mañana y se queda a pasar hoy día. Eso es algo bien, bien, bien. No estábamos tan acostumbrados a eso. Nos acostumbramos un poco después del 18 de octubre, pero veo que está empezando a volver eso. Mes de abril, no pasaba nada, y mayo empieza esta tendencia y ya tenemos nuevamente noticias todos los días. A mí como Felipe me faltan como las hormiguitas todavía, ¿no? Es lo que le comento ahí, las hormiguitas de que la cosa se mueva un poco más. Yo sé que se está moviendo, pero falta un poquito más de... Está acelerando. Sí. Esto está en pleno, en la curva ascendente. Todavía no llegamos al pic de las noticias. Bueno, hoy día tenemos dos temas en pauta, que en el fondo Claro. el fracaso de la estrategia sanitaria y la nueva estrategia, la nueva metodología de conteo, que ha causado bastante polémica, porque añadió 600 muertos respecto a los datos que tenía el registro civil, dándole la absoluta razón a Alejandra Matus, el Vietcong del gobierno. El gobierno así, sus Todas. ofensivas comunicacionales, weón, con Canal 13 ahí, todo el despliegue económico de la derecha, y ahí Alejandra Matus con una conexión, una conexión ordinaria a internet y una cuenta de Twitter, weón, dejándolos ahí en jaque, me parece, weón. Clásico caso de guerra simétrica. No sé qué pensáis tú, Felipe. ¿Me escucháis, Felipe? No se Mira, escucha. ¿cachai que el Che Ahí. Sí, dale. Alejandra Matu? Sí, yo. ¿Y ustedes? Sí, ahora te escucho, ahora te Es que mi escucho. internet está medio guateando, pero disculpen. Hace un par de Con ese internet, semanas con un internet así, tiró Alejandra Matu derrotó un, al gobierno. Exacto, exacto. Perdón, con, Pipe, ¿verdad? con 4 megabytes le bastaron. Con, 4 megabytes por segundo le bastaron. con conexión por teléfono. 56 kilobits de banda ancha. Claro, Hizo así cagar, como con... hizo cagar al gobierno que tiene millones de dólares, weón, en los looks invertidos en Canal 13, weón, en Mega, en la estrategia comunicacional, los protocolos de Carla Rubilar, todo, weón, derrotado por 56 kilobits de banda ancha de Alejandra Matus. ¿Qué decís tú, Pipe? ¿Ah? Y es verdad, como solamente contaba con esas BAM que antes vendían de 3G, y listo, se los pitió a todos. Se los pide a todos. Creo que tenía un CD Pero de ¿cachai que de Chile.com. hay algo totalmente inusual? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien ahora te escuchamos bien. Ya, perfecto. Pasa que hace un par de semanas Alejandra Matus tira la bomba en la noche, ¿Mm? ¿okay? Sí, po. Hablando de los muertos y de que el registro civil la había notificado de una solicitud de transparencia Sí. y quedó la cagada. Yo me acuerdo que a las 3, 4 de la mañana todavía estaba viendo Twitter, pero full bomba. Y ese mismo día, el director del gremio de las funerarias, ese mismo día, compadre, en la tarde, en un programa de red, tiró el rollo de que a las funerarias ya sabían de que nos estaban contando los casos de muertos, como tenían que contarse, porque incluso las funerarias para ellos era muy sorprendente que iban a buscar los muertos y ahí mismo le decían que tenían coronavirus. Y ellos iban a buscar un muerto común y silvestre, ¿cachai? Un fallecido, no sé, weón, porque por una bronconeumonía, y ahí mismo le decían, puta, este cabro dio positivo en COVID.
y se lo entregaban envuelto en una bolsa. Eso es ¿Cachai? interesante porque Entonces, fue la articulación, como tú bien decís, de el caballero de la funeraria que dijo que le habían dicho que en el servicio médico que no había muerto por COVID, y cuando lo fue a buscar, le dijeron que sí había muerto por COVID y que tenía que tomar todos los protocolos. Y eso coincidió. sí, pues, pero ahí hubo un problema particular. En la misma noche hubo un elemento nuevo. El elemento nuevo fue Carla Rubilar, un tuit de Carla Rubilar, desmintiendo a Alejandra Matus, diciéndole de que el registro civil no era la institución que tenía que dar esos datos, sino que tenía que ser el DEIS, el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud. Y ese Twitter está, po, weón. Si lo podemos buscar y podéis copiarlo, sacarle un pantallazo, porque ese Twitter es todo lo contrario a lo que dijo ayer Mañalich. Todo lo contrario. ¿Cachai? Entonces, y lo que si dijo tú veis la linealidad de este tema es una seguidilla de errores. Ahora, yo creo Sí, que... po, No, sí. totalmente. Totalmente, o sea, es una seguida de errores y el gobierno hoy en día confirma con una chambonada que finalmente va a contar los muertos, como dijo que lo había que contar, como dijo que había que contarlos Alejandra Matus. Yo encuentro, Pero impresionante. finalmente, viste que hoy día se dieron vuelta nuevamente. Sí. Ayer, ahora volvimos al mes anterior. Lo que genera un problema porque cuando se toman las indicaciones de espacio público, se están añadiendo casos que no se añadieron en 500 y tantos casos que correspondían precisamente a los casos que contenían la nueva metodología. Entonces, la nueva metodología fue adoptada para, por así decirlo, de contar los casos sospechosos hasta el día principio de junio, pero a partir de junio en adelante volvimos al caso anterior. Entonces, el gobierno está esperando que llegue el 1 de julio, aparezca nuevamente un informe de espacio público, y les diga que la cifra está mala. Pero como ya validaron hace un par de semanas otro, no van a poder esta vez decir que no. Eso es un poco confuso todo. A mí lo que me sorprende, y no sé si voy a agregar algo en la línea que dice David y la pregunta que va a hacer ahora, es que como que el gobierno cree que nosotros tenemos como memoria de pez. Ahí se fue Felipe, pero ¿qué pensás tú de que tenemos memoria de pez? Entonces va cambiando estrategia comunicacional como si la gente no tuviera memoria de que se cambia de estrategia comunicacional. O sea, primero se dice, oye, vamos a contabilizar esto, cambian al tema de PCR solamente para mostrar los datos de manera más favorable y después vuelven a cambiar. Entonces lo que uno tiende a entender es que el gobierno tiene una consideración respecto al público al cual está dirigido, como si ese público no tuviera memoria alguna. Lo que lo hace bien gracioso. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay varias cosas. La primera, yo creo que es un poco esto que se remonta al mes de marzo, cuando el gobierno se pone como meta ser el mejor país del mundo. Y para ser el mejor país del mundo se requerían muy buenas cifras. Entonces se inicia una política de blanqueo de cifras, digamos, hacer que las cifras empiecen. El problema de eso es que se fue una especie de bola de nieve. O sea, el problema que un problema pequeñito, que si en marzo hubiesen dicho vamos a tener un subregistro, como ha sucedido en todos los países, y esperamos que una vez se termine la pandemia, no sé, vamos a aclarar la cifra en pos de la transparencia y todo, pero al momento de que lo niegan, como mencionaba Felipe, cuando Carla Rubilar, de hecho no fue la única, me acuerdo también Mañalich cuando explica que el número extra era porque este mes de mayo había tenido, este mes de abril había tenido un lunes más, entonces le doy una explicación. Pero el problema es que el gobierno quiere ser campeón en dos cosas. El gobierno siempre las quiere ganar todas. Entonces el gobierno quiere ser campeón en transparencia, pero también quiere ser campeón en las cifras más bajas. Y las cifras más bajas requieren un acto que es totalmente contra la transparencia, digamos, que es en el fondo maquillar las cifras. Entonces, en esta intención porque yo me imagino que, no sé, el gobierno bielorruso probablemente no tiene ninguna intención de salir a aclarar nada y les van a decir no tenemos muertos en el país, y al que le gusta, y al que no le gusta, investiguen ustedes. Pero aquí el gobierno, con esta intención de responder a los periodistas, de decir si hay transparencia, pero a la vez no quiere, está en un problema que yo creo que que es un problema que al parecer lo están resolviendo día a día. En la mañana se levantan, ven cómo está el termómetro, el Twitter, claro, cómo está Twitter, están pegando mucho, y ahí
y en base a eso se determina un poco las personas se demoran además en las cuentas diarias porque están aclarando qué es lo que van a salir a decir. Entonces, yo creo que no sería raro porque hay mucha presión en este momento, la comunidad científica completa, o sea, no hay nadie, yo por lo menos no he visto a nadie del mundo científico no financiado por el gobierno, que no sea un empleado, que esté de alguna u otra forma matizando, volviéndole algún mínimo de validez a la estrategia del gobierno. Claro. El mundo científico por completo, el mundo de la gente de datos, de medicina, de salud, de las ciencias sociales, están todos diciendo esto está haciendo mal. Entonces yo la verdad es que no sé, esto es curioso. Oye, Esta situación. y tú, Felipe, ¿qué pensáis del hecho de que, lo que yo le decía a David, que pareciera que el gobierno piensa que nosotros tenemos con memoria de pez? Básicamente dura, no sé, 14 segundos la memoria cada uno, porque cambian de estrategia comunicacional respecto de cómo van a abordar los datos, como si toda la población de Chile, que ve, que seguramente tiene un rating más o menos importante, lo que es la entrega de datos, que es la misa del día, como si nos olvidáramos cómo hicieron la misa el día anterior. ¿Qué pensáis tú de todo eso? Claro. Ahora, yo creo que el gobierno sí cree de que hay memoria a corto plazo por parte de la oposición. Yo sigo sosteniendo mi tesis de que el gobierno hay veces que esto lo intenciona para que la oposición esté con temas muy atomizados. Y por ende, si quiere abarcar mucho, no va a poder apretar. Eso en primera instancia. En segundo lugar, eh, cosa de que puede subestimar el gobierno a la ciudadanía. Pero yo creo que ya esto es parte de un error y así conceptualmente es un error, no es una estrategia, ni pensando ni siquiera de que la gente olvida rápido. Tuvimos un Bachelet 2 y un Piñera 2. Eso podría ser un gran ejemplo de que la gente olvida por lo menos cada 4 años. Pero no tan rápido. Pero no cada 2 días. Claro. Eso, no cada un día y medio. O sea, no tan rápido. Claro, se cambia la metodología. Decís que vaya a contar los muertos por PCR. Claro. Después volví a la estrategia del registro civil y después te desdecí y volví a la de PCR y omití lo que te dice la OMS. La OMS. Pero si lo que dijo ayer Fernando Paulsen fue muy bueno. ¿Vieron el Twitter de Fernando Paulsen ayer? No lo vi. Puso, ¿qué método nos toca mañana? Es que es eso. Cambiaron la metodología de nuevo. Pero algo en particular, disculpa. Dale, Felipe. Porque pasa de que lo que quisieron hacer en su afán de transparentar las cifras de muertos, que eso sí que es complejo, para cualquier autoridad es complejo, y cualquier autoridad puede tener responsabilidad, incluso jurídica, no solamente administrativa sobre eso, lo que pasa es que el registro civil, lento y todo, pajero y todo, el registro civil cuenta, solamente cuenta, y cuenta conceptos. El registro civil no es una institución de salud, él cuenta conceptos, él guarda una gran base de datos de conceptos y de palabras. Entonces hay muchas causas de muerte. Está la causa primaria, la secundaria y la terciaria, ¿cierto? Las tres tienen que ver con la muerte, la terciaria no se descarta porque la primaria fue tanto, no, las tres tienen que ver con la muerte. Son hechos causales. Todas, la primera, la segunda y la tercera, son hechos causales que llevan a la muerte. Y hay una causa en particular, que no es causa, se llama estado morboso, que es un estado que agrava la posibilidad o que le entrega más causalidad a una posible muerte. Y los estados morbosos, hoy día en particular, no tienen, en los registros en los sistemas de registro civil, no está el estado morboso COVID-19 o coronavirus o SARS-CoV-2. Entonces, hay una cifra muy negra de personas que fallecen y que el estado morboso podría ser COVID-19 y que no se están tomando en cuenta dentro del registro civil, pero el registro civil sí cuenta la primera, la segunda y la tercera causa de muerte. Y eso es complicado porque recuérdenlo, antes de ayer fueron 19 casos, hoy día fueron 192. Hoy día fueron 192. Antes de ayer fueron 19. En rigor son 210 muertes. Si nosotros contamos bien, entre hoy día y ayer, entre el lunes y el martes, en rigor, murieron 105 personas por día. Se inscribieron 105 muertes por día. Y eso es posiblemente el número más alto de muertes que hemos tenido en esto. ¿Me entienden? Hoy día es súper impactante ver 192 muertes con Chetumare, la hueá es rara, o sea, la hueá complicada,
pero tenéis que sumarle de que en estos 2 días, en cada día se han inscrito 105 muertes en promedio. Y eso es complejo, porque el registro civil te va a entregar tanto dato, te va a entregar tanto COVID-19, tanto SARS-CoV-2, tanto coronavirus, que la cifra podría ser mucho más grande. Bueno, salió una nota, la tercera, si no me equivoco, diciendo que a fines de mayo ya habíamos superado los 100 muertos. Y esto ya empieza a ser un poco interesante, bastante interesante, donde en el fondo el espacio de difusión comunicacional, se podría decir, de la derecha en general, que es la tercera, el Mercurio, los canales, los matinales, los canales de televisión, empiezan como a deslindarse un poco de el fracaso sanitario de Piñera y Mañalich, y los dos empiezan a quedar un poco solos también. Sí, hay que abandonar el barco, dicen. Sí. Se siente mucho eso. O sea, hoy, mira, ayer tuvimos a Alejandra Matus en el Mega. Hoy la tuvimos en Mega, sí, televisión. Ajado hoy día en televisión. Entonces, al parecer, hay una especie como de impronta, tal vez excepto por Canal 13, de decir, ¿sabéis qué? Ya El contrato. aquí ya está entrando agua a la sala de máquina y hay que empezar como a escapar ahí, arrancando como por la ancla, por esos roedores que existen en los barcos cuando ya la cosa no da más. ¿Qué pensáis tú, David? Sí, yo creo que aquí el gobierno se metió en un problema, volviendo al tema anterior, con el tema de las cifras. Y yo creo que porque el gobierno vio como una muy buena posibilidad para intentar, o sea, el gobierno yo creo que tomó la siguiente idea. La tesis Chadwick. Una muy buena gestión del La tesis Chadwick coronavirus. de congelar el estallido en base a una muy buena gestión del... Una muy buena gestión del coronavirus, sumado a una crisis económica desde los sectores más duros de la derecha, posiblemente decían, esa combinación es el éxito total para Claro. echar abajo el plebiscito. Claro. Entonces, pero para una buena gestión requería buenos números, porque una buena gestión con malos números no te sirve. Entonces, desde marzo ya empezaron con esta cosa de los números maquillados. ¿Y cuál fue el problema de eso? A ver, hay dos cosas. Todos los países tienen su registro, por un lado. España tiene un subregistro muy alto, Italia, Estados Unidos, pasó Ecuador, ¿para qué hablar? Y por otro lado, en sus países, si bien se habla del subregistro, no es tanto el tema. En Chile, como el gobierno puso esto de alguna manera y puso el tema del resultado del coronavirus entonces lo politizó. El gobierno politizó esto en una etapa muy temprana, lo vimos cuando si bien ya se había constituido la mesa social, los dejan fuera, un poco en la línea de la columna que escribió Daniel Matamal hace un par de semanas atrás. Entonces, ahora el problema es que el gobierno, y posiblemente eso explica la respuesta del ministro Kub, porque el ministro Kub dice no hemos seguido las indicaciones de la OMS, sino que nos hemos adaptado al criterio de algunos países europeos. ¿Por qué? Porque ellos piensan, probablemente la lógica del gobierno es esta, dicen, si España en su peor día marcó 900 fallecimientos, es probable que el peor día no hayan sido 900, sino que hayan sido 1500. Pero todo el mundo quedó con la cifra 900, entonces no queremos ser más papistas que el Papa, porque si no después, si después llegamos, no sé, a la mitad de esa cifra, para un país más pequeño, nos van a decir que somos los peores del mundo. Entonces, ahora, el problema es que eso no lo puede salir a explicar en la mañana, no puede salir el ministro a explicar, mire, lo que pasa es que como con el resto del mundo hay su registro, y no queremos quedar peor, entonces es un problema. Yo no sé cómo lo van a solucionar, la verdad, porque además que ya, y por otro lado, que ellos ya abrieron la puerta a la crítica, aceptaron la crítica de espacio público. ¿Qué va a pasar el 1 de julio cuando Espacio Público vuelva a publicar un informe y diga que nuevamente tuvo su registro? ¿Cómo se la va a sacar Mañalich? Si ya un mes atrás había dicho que, un poco lo que hablaba Felipe recién, o sea, la gente tiene mala memoria, pero no una mala memoria en 4 años. Pero no tanta, no es cosa de que te olvides lo que pasó, lo que estaba pasando ayer, no, claro. Eso ya es un poco un absurdo. O sea, básicamente, Mañalich y Piñera cree que todo Chile tiene Alzheimer, básicamente. Es una cuestión así. Es un pececito de estos pececitos rojos, que como que están nadando siempre en el acuario, claro. No sé, y sienten que están en el mar porque no tienen memoria. Claro. Oye, ¿tú, sí, Felipe, que ya Mañalich es un muerto, es irrelevante, ¿no? Es un muerto caminante, Mañalich, es un tipo que ya no tiene la capacidad de hacer esta misa de la mañana y concentrar todo el conflicto y la discusión política en él, en base a la entrega de datos y cómo estaba manejando la pandemia. Sí, ¿es todavía pertinente todavía tenerlo como ministro de Salud, en términos políticos? Mira, sinceramente, este gobierno ha resistido 7 meses, por los 8 meses de terremoto. Un terremoto y un meteorito que les cayó entre medio del terremoto, y aparte un tsunami, una ola como de 40 metros, más o menos. Eso es lo que ha resistido el gobierno.
En política hay una prima, que yo creo que es algo que a mí siempre me quedo marcando, viendo a muchos Panzer y PC grandes que hoy día siguen vigentes. El tema es aguantar. En política el que más aguanta es el que más gana. Y por eso hoy día todavía tenemos Insulza, un Girardi, todavía tenemos a un Mañalich, tenemos a Sebastián Piñera y posiblemente vamos a tener una Michelle Bachelet, porque el que aguanta gana, ¿sí? Esto no es para personas que se frustran y que se la echan en un rato y renuncian, y es así. Y hoy día Mañalich lo que está haciendo es la estrategia del gobierno del 18 de octubre en adelante, pero él la está haciendo, él tiene su propio estallido social, tiene su propio Big Bang, que es la pandemia. Y él está resistiendo muy bien. Para resistir necesitáis poder, necesitáis redes, necesitáis de verdad tomar decisiones. Y aunque te las cuestionen, tomarlas. Y así de simple. Si el que toma las decisiones es el que se arriesga. Mañalich todavía está siendo el hombre fuerte, aunque no tenga espalda comunicacional ni espalda en tema en la aceptación pública, en la aceptación pública como ente político. Felipe, Yo te lo creo y te lo compro. algo chico. Cuando, Sí. cuando la tercera empieza a publicar que ya hay sobre 100 muertos a fines de mayo, contradiciendo lo que dice el Ministerio de Salud, cuando ya En los julio. canales de televisión empiezan a invitar a la oposición, a los matinales, que es el lugar básicamente donde se discute, en la plaza pública, en el fondo, el espacio donde se levanta el tema con toda la gente que más o menos está pendiente de este tema. ¿No creéis que hay una especie de abandono de la red hacia Mañalich y Piñera porque los números ya no están acompañando? Yo creo que incluso la red de él no es esa. No es esa. Ya. Yo creo que la red de Mañalich va por otro lado. Él es una persona que de verdad es patrón de fondo dentro de lo que es el área de la salud. Por eso la discusión de la vez pasada era en relación a dónde es poderoso Mañalich. Claramente Mañalich no es poderoso cuando habla de números en materia económica. Él no es poderoso cuando hay que hablar de derechos de los animales o de feminismo. No lo es. Pero sí él tiene un poder y tiene una influencia muy grande. Incluso puede ser una influencia en base a la tosudez, a la dictatoriedad que él irradia. Pero él en este momento lo que hace es seguir tomando definiciones y por él va a pasar si es que él abre la mesa social COVID, por él va a pasar si es que una licencia se va a cobrar si una cuarentena durar 10, 11, 14 o 15 días. Por él va a pasar si es que se cambia la metodología. Nosotros todos colgados, cuestionándolo, pero él sigue tomando decisiones. Esto es lo que yo comparto de todo lo que han dicho en relación a lo que ha pasado con Carla Rubilar y Mañalich. En cualquier país decente, en cualquier país donde la política se tome, pero con un poco de seriedad, Mañalich debió haber renunciado hace un mes atrás. Carla Rubilar hoy día debió haber puesto su renuncia Claro. A disposición, pero no pasa. Porque hoy día lo que prima, y yo creo que esa es la estrategia que el gobierno entendió para ganarle a la oposición. La oposición se frustra cuando tiene un hueón tosudo al frente. ¿Cachai? Es como el bobalicón de la sala. El hueón que te molesta, te molesta, te molesta. Si tú te quebraste, cagaste. ¿Cachai? Quiero darle Pero si paso. tú no te quebráis, podéis darle pelea en el transcurso del año. Pero yo creo que la oposición se quebró y Mañalich lo entendió muy bien. Pero la derecha también está quebrada también, ¿no? Sí, pero El tema de haber integrado Monkever al Ministerio de Desarrollo Social. Lo vuelvo a repetir. No importa si tú estás mareado. Lo importante es que el weón que te viene a atacar con un cuchillo esté mareado, curado, drogado y que tenga movilidad reducida. No importa que tú estés tirado en el suelo. Hay más probabilidades de que no te pase nada si el weón viene raja curado. Yo Y no puede ni te siquiera voy a hacer la contrapregunta. Te voy a hacer la contrapregunta a ti, pero le voy a hacer a David que me conteste esta pregunta en base a lo que tú me has dicho. Sabemos que el gobierno está atrincherado, ¿ya? Que es un boxeador al parecer, de mandíbula bastante fuerte. Así como los ejércitos de la Primera Guerra Mundial eran muy buenos para atrincherarse y mantener la posición meses, surgió un elemento que rompió en parte la lógica de la guerra trinchera en un momento. ¿Cuál es el gas mostaza del gobierno? ¿Cuál es el elemento que logra sacar la trinchera y finalmente termina reduciendo el poder del gobierno y ya sin darle capacidad de manejo para seguir manteniendo a Carla Rubilar, a Mañalich, por más chambonadas que se mandan? A ver, yo creo que sí, Mañalich es una fortaleza, digamos, una fortaleza un castillo bajo asedio, una trinchera.
ha sido, y mientras más le pegan, más en el fondo le están diciendo, yo aguanto. Yo recuerdo, quiero recordar una frase que dijo Patricio Rosende, ¿se acuerdan de Patricio Rosende? Mm. Vocero del tsunami de Bachelet. Sí, Era vocero, ¿no? sí. Y cuando ¿se acuerdan que la derecha inicia una escalada legal que querían, el objetivo de la derecha era llevar a Bachelet a la justicia? Claro. Y, Sí, y sí, entre medio recuerdo. y me acuerdo cuando Patricio Rosende no recuerdo si es que estaba imputado, en qué caso estaba, pero Patricio Rosende va y dice, de mí no pasarán. O sea, aquí estoy yo, pero a Vengan, Bachelet no. Vengan por mí. Y va y Eran pone el Gandalf pecho. contra el Balrog. Sí, vengan contra mí, pero a Bachelet no van a llegar. Yo creo que Bañelich está haciendo eso. O sea, Bañelich es un escudo a Piñera, le ha dado unos meses de tranquilidad. Entonces, a ver, yo creo que, no lo sé, ya hay una cierta idea, y de hecho la tercera lo ha estado publicando ayer y hoy, de que termina el coronavirus y Mañalich hasta ahí llega. O sea, se acaba la pandemia y ahí, y el gobierno está haciendo todo lo que pueda y le está tratando de como sea hacer que resista, pero yo creo que ya está en una situación complicada. Pero, Ahora, está en una situación complicada, pero como bien dice Felipe, no hay en este momento nadie que tenga el gas mostaza para salir a... Yo, mi yo, yo pregunta es, creo que ¿cuál es el gas mostaza? el gas mostaza es difícil porque el gobierno ya no está en un tema ya no se trata de salir a probar de que, por ejemplo, están haciendo un mal conteo, porque ya se sabe. Eso ya no es, el gas mostaza ellos ya lo están de alguna manera, se han Han hecho vuelto resistente al gas mostaza. gas mostaza. Ahora eso digamos, con consecuencias bastante complicadas con lo que eso implica. O sea, como dice Felipe, en cualquier país serio, esos dos ministerios habrían ya, pero ya Chile está en otra lógica, entonces no, yo creo que, y ahí sí yo discrepo un punto de Felipe, o sea, estando de acuerdo en general y respecto a lo que dice la oposición es cierto, pero yo creo que los últimos 8 meses la oposición no ha sido el verdadero problema para el gobierno. El verdadero problema lo tiene en el orden público, lo tienen en la molestia ciudadana. Ahí está el verdadero. Quinto Entonces, poder. es cierto que la oposición está confundida y que hoy por hoy la oposición no poco puede hacer. Yo creo que la oposición no tiene ninguna capacidad de sacar a Mañalich. La única forma de que Mañalich finalmente termine esta fortaleza, porque Mañalich es de piedra, no una cosa impresionante, le pegan, pero es de una dureza admirable, yo lo admiro, la verdad. Pero igual todo tiene un límite. En última instancia también es una persona, es un ser humano, duerme poco, todas las personas tienen es cosa verlo en la mañana, como de repente trastabilla palabras, no es el Mañalich de marzo, eso está claro. Entonces esa presión y una presión mediática, ahora bien, yo creo que si hay algo que lo puede hacer caer, llega un poco parecido a lo que se hablaba cuando fue el estallido. La única manera que Mañalich caiga es que el golpe venga desde adentro. Ya, perfecto. Que, por ejemplo, y podría darse, que por ejemplo surgiera el convencimiento y me voy a colgar un poco una cosa que ya hemos conversado con Pancho, el tema de lo que decía Engel de espacio público. Aquí hace falta, la única forma de controlar esto es teniendo una cierta épica, y la épica no la puede dar Mañalich. Y Mañalich, por mucho que Mañalich llame a la gente a cuidarse, es como al contrario. Si Mañalich me llama a cuidarme, yo salgo a la calle y me pongo a toser, no sé, es como, no hay una persona que genere, ahí había que poner da lo mismo, da lo mismo si sabía de salud, da lo mismo, o sea, si no sé, no lo sé, pero si, por ejemplo, Alexis Sánchez fuera la persona más popular, ponemos a Alexis Sánchez de ministro de salud, si logra con eso que la gente que la gente mantenga la distancia, pero Mañalich no está cumpliendo esa función. Entonces, si surge el convencimiento de que se necesita una nueva cara que sea una cara de más consenso, que la gente le pueda hacer caso, y yo estoy pensando no ahora, pensando que un par de semanas más, por ahí yo creo que ese podría ser el efecto que podría finalmente hacerlo salir de la trinchera, es lo único. Pero por la oposición, nada. ¿Y tú, Felipe, qué O que pensáis? apareciera Perdón. algo, por último te voy a decir, o que apareciera algo, alguna información que estaba guardada, algún secretillo, algún cadáver fuera del escritorio, del mueble, perdón, que muchos políticos tienen, pero es la única forma. ¿Y tú, Felipe, qué pensáis? Este Rocky Balboa llamado Jaime Mañalich y Sebastián Piñera, con Quijada, siguiendo las analogías de la cultura pop, con esta Quijada de acero, no hay un Rocky, o no hay un Mr. T que lo noquee, un Mr. T me refiero a un hecho político que diga pa, y ya, a la casa. Podría pasar, mira, yo particularmente creo que Piñera es un hombre muy duro, él ha pasado por todo, todo.
Y es posiblemente un caso de Pero nadie es estudio en inmortal. lo político. Nadie es inmortal. Pero él sobrevivió a una declaración del Poder Judicial que lo declaró reo. Mm. Y él estuvo escondido, ¿cachai? Él sobrevivió a eso. Muchos senadores que fueron acusados por boleta ideológicamente falsa, no lo soportaron y tiraron a su delfín a la piscina, y no estuvieron escondidos, ¿cachai? En los bosques. Y 30, 40 años después fueron presidentes. Piñera ha hecho, posiblemente Piñera podría hacer una gran serie que lo protagoniza Andrés Parra en 10 años más. Y te lo digo sinceramente, es un caso de estudio, Piñera. Y Mañalich yo no lo conozco muy bien, pero claramente al parecer se perfila como una fortaleza muy similar a la de Piñera. Pero Mañalich es como el hombre duro, el hombre duro que le toca hacer la pega. En este momento tiene la pega dura, pero también sabíamos de que era Chadwick el hombre fuerte en algún momento, y él también era una fortaleza, pero cayó porque tenía que caer. O sea, lamentablemente había un montón de instituciones a nivel internacional que estaban cuestionando ya lo que estaba pasando a nivel nacional. Yo sí creo que hay un gas mostaza. Ese gas mostaza yo sí creo que es interno, es de adentro, pero es institucionalmente de adentro. Ya. Yo creo que hoy día, No basta con la derecha social. No, yo creo que quién va a ser yo creo que el gran héroe o la gran heroína institucional de hoy día va a ser la Contraloría General de la República. Yo estoy seguro que la Contraloría General de la República va a hacer cosas más osadas de lo que pasó hoy día con el tema del plan Retorno Seguro, que lo declaró ilegal. Que lo declara Ilegal, eso es ilegal, no lo declara que no, es ilegal. Así es. Así se entiende bajo los conceptos jurídicos. Entonces, el día de mañana va a pasar algo en relación al conteo de los muertos, sin lugar a dudas. O quizá el día de mañana va a pasar algo en contra de Carla Rubilar y la culpa que se echó hoy día, que claramente eso va a ser objeto de estudio de la Contraloría. Porque ya lo está haciendo en otras regiones. Y yo creo particularmente que hoy día, así como si yo puedo poner la ficha en algo, va a ser en el rol que va a tener este órgano sobre las irregularidades que han habido. Y ante eso es muy difícil, porque el político le tiene más miedo a la Contraloría que al Poder Judicial. Eso sí está claro, en todo sentido. Y al Servicio de Impuesto Interno. Oigan, nos quedan unos 7 minutitos. Usted, no sé si tenemos tiempo para hablar del tema de la salida de Santelices. Sí, sí, no va para mucho. ¿Ah? No va para mucho tampoco. No va para mucho. ¿Qué piensan respecto a eso? Si es que pueden ahí agregar algo. A ver, hoy día también tuvimos el ingreso de emergencia, que se amplía a 600.000 personas más, pero no vamos a alcanzar a hablar de eso. A ver, lo de la ministra Santelices, ya digamos, echar de un cargo de la edición de estudios a un economista para traer al responsable intelectual del piscinazo de Viña, me parece que ya es muestra simplemente muestra ya de la degradación del sistema político y en particular del gobierno. O sea, ya es cualquier cosa, eso ya es. Pero también nos dice que el gobierno está muy preocupado de las comunicaciones, porque Santelices era una persona ligada al mundo de las comunicaciones, pero es las comunicaciones. Llama a un jefe de división que también está ligado a ese mundo. O sea, más allá de las críticas evidentes, en el fondo se apunta a tener una salida comunicacional que permita en el fondo manejar el conflicto social, esta confusión que tiene el gobierno entre que lo social es simplemente una imagen de marca. A ver, lo voy a decir así. Probablemente el éxito que tuvo Macron en Francia fue por, el éxito comunicacional al menos, fue por que salió a respaldar el sistema de salud, porque dio apoyo, etcétera, pero cuando él hablaba salía arremangado de mangas. ¿Cuál fue la lectura que hacen aquí desde el gobierno? Mira, para que tenga éxito hay que poner al presidente arremangado de mangas. Entonces, es la simplificación completa de lo que es la comunicación que llega al gobierno, o sea, el titular de las últimas noticias, si ellos lo entienden así. Para ellos un buen titular es que las últimas noticias logre vender muchos números porque habla del auto Martín Cárcamo. No entienden el tema a profundidad, nunca lo han hecho, no les interesa. Entonces el problema es que eso aplicado a la política, sobre todo, tal vez en los 90 funcionaba, en los 90 cuando la televisión y los medios principales manejaban la agenda pública, pero ahora que la verdad es que los medios lo único que hacen es sumarse a la agenda, o sea, tenemos el trending topic en Twitter y 3 horas más tarde los diarios lo toman, o sea, ya aparecerle los medios de comunicación ya más horizontales que han permitido las redes sociales están liderando la agenda, o sea, entonces esta manera de querer todavía hacer la política como desde la portada de las últimas noticias,
que es la manera en cómo se hacía antes, que ya está bastante poco vigente. Todavía parece que no se han dado, no se han dado por aludidos del todo, yo creo. ¿Y tú, Felipe, qué opináis? Ojalá dentro de 3 Yo minutos. creo, sinceramente, yo creo que no sé si haya sido en el momento y en el lugar adecuado y necesario. Yo creo que como la agenda es corta, posiblemente Santelicio hubiese dejado de ser un problema en 3, 4 días más. Eso es lo que yo creo. Ayer reflexionaba eso muy fríamente, porque yo no quiero a Santelicio de ministra de la Mujer, porque ella es pinochetista, es machista, tiene un montón de elementos que la verdad que no van con el cargo, pero lo que yo sí creo es que su renuncia también tenía un tinte estratégico. Fue justo en el minuto 1 cuando Mañalich estaba hablando del cambio de metodología y donde decía que en vez de 80 muertos teníamos 19. Impactante, pues, bueno. O sea, Chile hubiese explotado si lo hubiesen absorbido bien, ¿cachai? Los medios de comunicación. Esa Pero granada imagínate, duró 5 horas. un ejemplo, la Bio, una radio medianamente profesional, o sea, una seria. Vamos con el reporte del ministro. Ya, se está poniendo todo, el ministro viene. Pero vamos a cortar las transmisiones porque acaba de salir un Twitter de la ministra y cagó todo. Y todo el foco se fue para allá. Yo creo que fue una jugada entre que era necesario, pero también estratégica, y fue bien. Yo creo que no generó el impacto que tenía que generar el cambio de metodología, te lo digo sinceramente. Y fue por eso. Todos los partidos de izquierda llenaron todas las plataformas con chao ministra, no tenemos ministra, y como que el foco cambió. Estabas viendo el sol y miraste para atrás y un árbol te embolinó la perdida. Pero bueno, será pues, comunicacionalmente hablando, hay mucho que aprender. Bueno, no sé si ahí quería agregar algo respecto a lo que dijo Pipe, se me puede agregarlo en un No, minuto. nada, creo que Oye, tenemos la pregunta, ya ni me acuerdo quién era Santelices. Ya ni la me acuerdo pregunta. quién era Santelices, la verdad. Macarena, Yo creo ¿Quién que era? Ya ni me acuerdo. vamos a tener 50 ministros de la mujer de aquí a que termine el mandato de Piñera, sí, pues, eso es poniendo UDI, que son totalmente opuestos a la impronta cultural que tiene el movimiento feminista. Ahora, que la derecha le agradezca a la UDI, porque si la UDI hiciera un gesto de generosidad y por favorecer la gobernabilidad al gobierno, le cediera tal vez ese ministerio Opoli a cambio de algo, y decir, ¿sabes qué más? Pongan alguna liberal que me pueda, pero parecer la agenda valórica sigue siendo estratégica para la UDI. Al parecer sí. Eso es verdad. Oigan, les tengo la pregunta absurda de la semana, no sé si ampliarla al gabinete o al mundo político. Que elijan Mundo uno de los político, dos. para darle más ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta absurda de la semana. pregunta. Tengo una pregunta absurda que cierra el programa. ¿Pero cuál es, po? La pregunta es la siguiente. No, pero tienen que elegir si van a elegir el espectro de gente del gabinete o del mundo político en general. Ya, el gabinete. El gabinete. Está en una pelea de bar. Está en una pelea de bar. ¿Quién eligen para que lo acompañe en una pelea de bar? Yo ya tengo mi respuesta, Jaime Malich, sin lugar a dudas. En una pelea de bar se les viene a otros tipos, les rompen una botella y los van a atacar. ¿Quién quieren que esté con ustedes? Sí, acompañarlo también. Yo no podría estar con Bloomer porque a Bloomer le sacarían la chucha. Le sacan Saldría como corriendo, me imagino. Estaría como ese cuico asustado en una pelea. No, prefiero un viejo curahuilla así. Jaime Mañalich, sin lugar a dudas. Jaime Mañalich. Sí. ¿Y tú, David? A la ministra de Transporte. A la ministra de Transporte. Al lado de ella, nadie me va a querer pegar, weón. Nadie me va a querer pegar al lado de ella, weón. Con esa señora. Sí, muy bien. Claro, no tendríais problema en primer lugar. Sí, por eso, además. O el Yo ministro. llegaría a la instancia de la pelea. Con ellos al lado, no se evita el conflicto. No, ni siquiera se inicia la pelea. Claro, le debe evitar el conflicto. No sé, para el gabinete anterior de Bachelet, yo hubiese elegido, no sé, al Pedro Buchalaf, a Jorge Burgos. Pescado de 2,5 metros, le sacaría la chucha a todo. Ahora, a Mañalich, cuando lo han funado, cuando lo funaron en enero y febrero, la verdad es que se lo mostró bastante un bulldog francés, por decirlo de alguna forma, ahí frente al...